nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Sí, que me reclamaron el otro día, entonces ya, depende de cómo me traten. No. Que desde que dijo que Dios no estaba con nosotros, Puros problemas, ¿verdad? puro problema. Cuando se entendió Dios, quieren empezar los conflictos. Y así que ojalá que ahora partamos con que la paz del Señor va a estar. Ya, señor secretario de la lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Hay un correo electrónico por el que el ministro de Agricultura, don Esteban Valenzuela, solicita participar por medios telemáticos debido a que ha adquirido compromisos con anterioridad en la provincia de Chiloé. Agrega que, sin perjuicio de ello, asisten presencialmente las asesoras legislativas del ministerio, doña Catalina Núñez y doña Paulín Silva Heredia. También solicita en los mismos términos y por las mismas razones autorizar la participación telemática a la sesión del director nacional de la Corporación Nacional Forestal, don Cristian Little. Si le parece, podría recabar inmediatamente el acuerdo para permitir la participación. ¿Le parece a la comisión poder permitir la participación remota del ministro Esteban Valenzuela? Está de todas formas, sí, está el director nacional de la CONAF. Sí. Bien. Por Continúo, favor. presidente. Ahora sí. Recabado. Ya, recabado el acuerdo, entonces. En segundo lugar, se ha recibido un reemplazo. El diputado Jaime Sáez Quirós será reemplazado por don Diego Ibáñez Otroneo. También hay... Bienvenido, pase de la... Adelante, director. No vamos a aceptar concluir para algunas señoras pidiendo sí. Hay un oficio de su excelencia el presidente de la República por el cual hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el proyecto que regula la prevención de incendios forestales, que está en tabla en esta sesión. También recibimos el informe de la Comisión de Vivienda de este mismo proyecto. Y, en último término, hay un oficio de la Comisión para el Mercado Financiero del 24 de enero de este año, por el que responde a otro de esta comisión, en el que se le consultó sobre los antecedentes relativos a la eventual negativa que habrían manifestado ciertos bancos frente a deudores que fueron beneficiados por la postergación de créditos durante la pandemia. En base a una presunta mala reputación crediticia provocada por esta postergación. Al respecto, informa, en resumidos términos, que estas postergaciones realizadas por las entidades financieras tuvieron como fundamento el apoyar a los deudores crediticios en el contexto de las circunstancias que enfrentó el país a causa del COVID-19, y algunas de esas postergaciones fueron realizadas por iniciativa de las mismas entidades, mientras que otras se llevaron a cabo al amparo de cartas de gerencia dirigidas a bancos y dirigidas a cooperativas, ambas sobre, cito, medidas transitorias en el tratamiento de provisiones de créditos de carteras grupales, con motivo de la situación que enfrenta el país, que permitían a las entidades contar con facilidades en el tratamiento de provisiones de créditos de carteras grupales. El documento completo puede ser consultado en la Secretaría y también en el sitio internet de la página, o sea, de la Comisión de Hacienda. También se han recibido una serie de oficios que se remiten en virtud de la ley de presupuesto de distintas entidades públicas. Eso es la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias por la cuenta. Palabras sobre la cuenta. ¿Puntos varios? Diputado Mellado. Una pregunta, ¿qué proyecto no pasó no por agricultura? Pasó por vivienda, pero no pasó por agricultura. Si esto es un tema agrícola, me imagino, debiera haber tenido una opinión de agricultura técnica, digo yo. Disculpe, ahí sí, ya, para que quede registro. Ya, entonces le voy a pedir la opinión primero al secretario para que nos cuente cómo se tomó esta decisión de dónde iba a ir el proyecto, porque eso se toma en la sala efectivamente, y luego al ejecutivo. Gracias, presidente. Sí, el proyecto fue ingresado el 3 de octubre de 2023 y en la cuenta de esa sesión se determinó por la mesa, como es habitual en los proyectos de ley, que ella vaya a una comisión técnica y en este caso se determinó que fuera la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales y a la Comisión de Hacienda en lo que corresponde. Se solicitó se le solicitó a la sala, ¿cierto?, recabar el acuerdo para que el proyecto fuera remitido a la Comisión de Vivienda una vez fuera despachado. Esto ocurrió el 29 de noviembre, pero esa solicitud fue rechazada, ¿ya? Claro, fue una solicitud hecha en la sala,
solicitud que no consiguió el quórum necesario y por consiguiente el proyecto continuó su tramitación en la comisión técnica definida por la mesa y nos encontramos hoy día acá en la Comisión de Hacienda como corresponde, pero es todo cuanto se puede informar de lo que fue la tramitación en la Cámara. Muchas gracias, secretario. Entonces quedó claro al menos respecto al punto de la Cámara. Ya, entonces le damos la palabra al director. Lo escuchamos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, diputado, diputada. Muchas gracias también por la discusión relacionada a lo que vamos a tocar el punto de hoy. Quería hacer una aclaración respecto al punto de vista técnico. También corresponde, es más contundente la revisión en la Comisión de Vivienda, porque revisamos, digamos, el objetivo de la norma tiene que ver con mejorar alguna norma que ya existe, y fortalecerla, pero sobre todo definir algunos instrumentos que son básicamente de planificación asociados a las zonas de interfaz urbano-rural, urbano-rural-forestal. Hay una discusión y también algunas otro instrumento que tiene que ver con la zona de amortiguación. Una vez definida esa zona de amortiguación, dada la amenaza y una serie de componentes técnicos que están asociados al proyecto, se bajan una serie de acciones que son acciones silvícolas que ya están predeterminadas, algunos instrumentos que ya existen y que generalmente son algunas técnicas silvícolas que ya están asociadas a otros instrumentos que no se modifican, como el reglamento, el decreto ley 701, la ley de bosque nativo, que ya aplican sobre el territorio. Simplemente se identifican estas zonas que son nuevos instrumentos, son zonas de amenaza, zonas de riesgo en relación a la generación o a la propagación de incendios, y sobre estas zonas es donde se incluyen una serie de medidas técnicas orientadas a la disminución de la probabilidad de que los incendios, de ocurrir, estos incendios se expandan y se generan algún incendio de proporción. Básicamente eso es lo que realiza la norma. Y uno de los objetivos y que tiene que ver con esta comisión es que en el contexto de la discusión del equipo técnico, una vez que se lograron ciertos acuerdos del equipo técnico, de los distintos diputados y diputadas con el Ejecutivo, se realizaron una serie de indicaciones que fueron votadas, que fueron todas ellas, digamos, aprobadas, a excepción de una que dice relación con el cumplimiento de las medidas en las zonas de interfaz urbano-rural. Ahí este artículo que fue propuesto por el Ejecutivo fue rechazado y fue aprobado un artículo, una indicación, que presentó el diputado Bobadilla con el diputado Fuenzalida, que incluye indemnización para aquellas medidas que contemplen un daño patrimonial efectivamente causado. Ahora, a juicio del Ejecutivo, ese daño patrimonial no es tal, sino que la propiedad tiene también un fin mayor, que es el fin de orden público, cuando hay algún evento, digamos, que pudiera causar algún daño, como el tema de los incendios, y nosotros pensamos que la indicación, en esencia, el cuestionamiento tiene que ver con el derecho a propiedad. Nosotros pensamos que esa indicación no es tal, no hay una limitación, que es por esencia no es indemnizable. La indicación aprobada también de los diputados Bobadilla y Fuenzalida confunde la limitación gravamen con la privación del dominio. Las medidas de limitación se pueden considerar en este plan de manejo no son expropiatorias, así como lo ha señalado la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, y es muy similar a lo que ya existe en otras leyes que ya han sido aprobadas y que, por ejemplo, entregan algunas indicaciones técnicas para la aplicación de medidas silvícolas en relación ya sea a las plantaciones forestales o a los bosques nativos, que dependiendo su objeto o su importancia en la ubicación del territorio o en la conservación de la biodiversidad, tiene algunas limitaciones respecto al uso que se le da al objeto, en este caso al bosque o a las plantaciones. Lo otro es la presentación de un artículo transitorio que también salió en la indicación y que fue motivo de acuerdo por la
por el grupo de expertos que dice relación con la asistencia técnica a los pequeños y medianos propietarios, y lo que se acordó fue que los programas que ya existen tanto del CONAF o INDAP se puedan desarrollar algunos mecanismos, los programas ya existentes para poder canalizar recursos y poder ir en asistencia a este tipo de propietarios, y también dar la posibilidad a que los gobiernos regionales, por la vía de su presupuesto, tengan algunos programas específicos para poder trabajar con los pequeños y medianos propietarios en el cumplimiento de las medidas técnicas asociadas al artículo 17, que básicamente acciones silvícolas para evitar la propagación de los incendios en caso de que estos ocurrieran, ¿ya? No sé si hay algo más, Catalina, por Solo su intermedio, tiene- Presidenta. No hay problema. El botón negro debajo del micrófono. Muchas gracias. Por su intermedio, Presidenta, simplemente complementar a lo que señala el director ejecutivo de CONAF. En la discusión del artículo 17 fue bastante extensa en la comisión. Bien señala el director que este dice relación con el cumplimiento de ciertas medidas y la implementación asociada a esta. Muy bien explicó que la indicación que fue aprobada por la comisión en su momento se sustenta en un argumento que el Ejecutivo ha señalado no es correcto. Ahí hay un error técnico jurídico que el Ejecutivo explicó en la comisión, y es que confunde la limitación del dominio con la privación del dominio, y es la misma Constitución la que señala que y autoriza a imponer limitaciones y obligaciones al ejercicio del derecho de propiedad derivada específicamente de su función social, y cuyo objetivo precisamente, como bien lo señalaba el director, es lograr el cumplimiento de los fines del Estado con un fin mayor que es el bien común. En este caso, y así lo señala el proyecto de ley, las medidas asociadas a la prevención de incendios y que deberán ejecutar los regulados, las y los regulados de este proyecto de ley, dicen relación principalmente con la prevención del incendio en miras a evitar un daño y una afectación a la vida de las personas, sus bienes, las infraestructuras y los ecosistemas. En este sentido, el Ejecutivo ha señalado ampliamente que esto es una actividad regulatoria y que efectivamente es el artículo 19, número 23, inciso 2 de la Constitución, el que permite generar esta limitación al dominio a propósito del bien común, y en este caso también aludiendo a la función social del derecho a la propiedad privada. Y por último, respecto del transitorio 10º de este proyecto de ley, este fue un acuerdo alcanzado por la misma comisión y fue aprobado por unanimidad en la misma. Solo señalar eso, Presidente. Muchas gracias. ¿Sí, director? Solamente agregar algo más para conocimiento de esta comisión, es que a la fecha llevamos un poco más de 2.000 incendios. El año pasado, a la misma fecha, teníamos 3.000, más de 3.000 incendios. Y un 36% aproximadamente de estos incendios se producen en las zonas de interfaz con una rápida propagación que implican generar alertas rojas. Digamos, no sé, perdí la cuenta cuántas alertas rojas llevamos, justamente porque los incendios hay amenaza a vivienda y es la primera respuesta que tiene que hacer el sistema completo de prevención de riesgo y desastre. Las medidas que están asociadas justamente a las medidas técnicas asociadas a esta zona de riesgo es disminuir la biomasa o el combustible que podría causar un daño mayor, justamente para evitar que ocurran estas situaciones de emergencia. Muchas Muchas gracias. gracias. Como está conectado el ministro, me gustaría si le podemos dar la palabra para poder escucharlo. Sí, está conectado. En el sur. Estimada Presidenta, ¿me escucha, no? Sí, le escuchamos perfecto. Buenas tardes, Estamos, ministro. sí, buenas tardes. Estamos en Chiloé con la visita del presidente. No, solo redundar en un argumento, y es que nosotros trabajamos, a ver, la preocupación de algunos parlamentarios de manera bien transversal, por cierto legítima, es los eventuales, entre comillas, costos que puede significar el interfaz urbano-rural para particulares. Y ahí lo básico, como está establecido en el proyecto de ley, es que CONAF va generando protocolos, muchos de ellos son parte de protocolos que se cumplen
por muchos actores desde los mega incendios del año 2017, que tiene que ver con zonas de limpieza, de evitar basurales grandes, etcétera. Por otra parte, la ley da atribuciones a los municipios que van a poder tener, al igual que con futuro Cernafor, posibilidad de multar cuando no cumplan las peticiones expresas de la autoridad frente a esta gravísima situación de los incendios en todo el mundo. Y huelga comentario de que, entre comillas, las empresas eléctricas se les obliga a tener limpio debajo de las torres de alta tensión. Toda propiedad, según los planos reguladores, tiene que dejar a veces zonas libres para la futura construcción de pasajes, viviendas y distintas limitaciones. No puede adosarse a los muros del vecino. La limitación a la propiedad no es un hecho expropiatorio y sería además multimillonario para el Estado, y por eso, porque faltaron ahí un par de parlamentarios en el momento de la votación, por eso es que en forma unánime con la comisión, y fue el acuerdo que llegamos con parlamentarios de la oposición, nos obligamos a asegurar en ese transitorio que tanto CONAF como INDAP, porque INDAP tiene un grupo no menor de agricultores que son forestales o son mixtos, agrícolas y forestales, o ganaderos y forestales. Vamos a generar redireccionamiento de recursos para que podamos acompañarlos en estas medidas de interfaz urbano-rural o de mitigación en general de incendios, que, como le digo, tampoco es para todos los propietarios, va dependiendo de la zona y de la área y de los mapas de riesgo que CONAF tiene en todo su despliegue territorial, bastante bien identificado. Así que tengo el mejor ánimo de un acuerdo unánime, por eso el llamado a rechazar ese artículo 17, puede considerar la propuesta que hace el Ejecutivo, y por cierto, ojalá apoyar unánimemente este transitorio que nos obliga a tener programas de acompañamiento a los pequeños propietarios forestales en estos no estándares para hacer un país más resiliente frente a la crisis de incendios. Eso, Presidenta. Muchas gracias, ministro. Tenemos palabras de los parlamentarios. Diputado Sepúlveda. Gracias, Presidenta. Sobre el artículo 17 y lo que entiendo se aprobó en su momento, tengo una consulta al director, a quien la pueda aclarar. Porque habla del daño patrimonial que efectivamente causado en virtud del cumplimiento de las medidas ordenadas por esta ley deberá ser indemnizado en conformidad al procedimiento expropiatorio consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Yo no sé por qué, no sé cómo eso, digamos, flota el daño patrimonial, dado de que yo asumo de que es porque un propietario no cumplió con las normas y el servicio actuó, digamos, de acuerdo a lo que establece la ley para proceder a la limpieza, y que esa acción podría haber generado un daño patrimonial. ¿Y eso hay que retribuírselo al propietario? Esa es la primera pregunta. Y segundo, digamos, ¿cómo uno puede calcular efectivamente cómo se calcula? Porque finalmente el daño patrimonial puede ser una cantidad de recursos importantes. ¿Cómo eso se puede determinar, digamos, agotar? Para mí implica efectivamente gasto fiscal, porque obviamente alguien tiene que pagar. En teoría debería ser el Estado, no sé, a través de una acción legal, judicial, en fin, pero finalmente esto es como una puerta que se abre que ni siquiera uno lo podría cuantificar, digamos, sería ilimitada. Y lo digo porque es necesario decirlo, dado de que el propietario del predio no ha cumplido con la exigencia que establece la ley. No estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de que CONAF, la institución pública, tuvo que intervenir a propósito del incumplimiento de él, no de otra cosa, no es para abrir una ruta, no es para... que ahí sí podría operar todo esto. Entonces, son esas dos preguntas. ¿Qué sentido tiene esto? Digamos, no lo entiendo bien, y la implicancia de recursos que eventualmente podría generar en el futuro. Eso. Director, vamos a juntar las palabras mejor y ahí le entrego la palabra. Diputado Mellado.
Bueno, gracias. Ya que está el ministro, ¿nos podría contestar por qué no pasó a Agricultura este proyecto? Porque lo que veo yo que estas famosas interfaces urbano-rural partieron desde el tema de la construcción de vivienda en lugares donde hay cercanía con bosques, ¿cierto? Pueden ser que los bosques ya estén. Y lo que ha crecido son las ciudades, los pueblos que van acercándose. Entonces hay que ver efectivamente cuánto va a afectar, sobre todo al pequeño agricultor. Esa es la preocupación más grande. Y veo aquí que en la comisión colocaron en el proyecto de ley un artículo: el daño patrimonial efectivamente causado en virtud del cumplimiento de las medidas ordenadas por esta ley deberá ser indemnizado en conformidad al procedimiento perpetuo consagrado en numeral 24, artículo 19 de la Constitución Política de la República y demás cuerpos legales aplicables. Eso está aprobado en la comisión técnica. Eso viene en el proyecto de ley, dice aquí. ¿Sí? Si dice en el proyecto de ley, está aprobado. Entonces, ¿por qué quieren cambiarlo, reemplazar el artículo 17 por algo que no dice que a los pequeños, ¿cierto? Porque esto es un tema expropiatorio, si es que es para los pequeños que ya estaban con su bosque y que la ciudad o el pueblo llegó ahí. Entonces, el punto en cuestión es cómo van a indemnizar, ¿cierto?, a esos agricultores. Yo pienso en los agricultores pequeños. Hay algunos que ni siquiera están en INDAP, ¿ya? Por lo tanto, ustedes hablan de INDAP, no están en INDAP, la gran mayoría. Entonces, ¿cómo los van a indemnizar de este tema expropiatorio que tienen un bosquete que a lo mejor es su jubilación futura, ¿cierto? Y dado que la ciudad llegó allá, entonces resulta que ellos van a tener que cortar los árboles y nadie los va a indemnizar. Entonces, el punto me preocupa porque, según dice aquí el contenido de la iniciativa, dice la incorporación de zonas interfaz urbanas, un instrumento de planificación territorial. Claro, me parece bien, pero si ya yo estoy establecido en mi predio, ¿ya?, que me costó pagar lo que estoy pagando, contribuciones y todo, y llega la ciudad ahí, entonces yo no puedo, digamos, hacerme cargo de algo que efectivamente llegó en un momento después. Ese es mi punto. Diputado Romero. Gracias, Presidenta. Saludar aquí al director, al ministro que nos acompaña a distancia. Presidenta, aquí yo tengo una duda, porque lo que ocurre es que tengo un problema con la institución propiamente tal. Revisando esto, lo que está detrás de lo que se quiere regular, a mi juicio se parece más a un interdicto posesorio, a mi juicio se parece más a la denuncia de obra ruinosa. O sea, una institución que los que somos abogados la conocemos del derecho romano. Entonces, aquí cuando habla de la posibilidad de indemnizar, lo que yo veo que no tiene nada que ver esa posibilidad de indemnizar, sino que aquí lo que estamos hablando, y a lo mejor el director por su intermedio me podrá corregir si me equivoco, es que efectivamente un predio no se ha preocupado de tener un plan de manejo, y por así decirlo, de que no haga ruina de lo que va a hacer con sus vecinos, y por lo tanto tiene que mantener cierto raleo de superficie, sacar todo el material que pudiera ser combustible. Y a mí no me parece que una persona que no cumpla con eso pueda ser objeto de indemnización. Quiero ser bien claro en esto. Y aquí lo que está pasando es lo mismo que ocurre cuando tú tienes una casa que amenaza ruina y de destruir un barrio, cables de electricidad, gas y ese tipo de cosas, y que el derecho, desde muy antiguo, tiene una institución que es esta denuncia de obra ruinosa para poder incluso demoler la construcción a costo incluso del propietario. O sea, aquí estamos hablando incluso yendo más allá. Yo creo, Presidenta, yo le consultaría a los asesores del Ministerio que tal vez si esto se pudiera reformular en ese sentido, porque me parece que esto del 19 no todo es objeto de, por así decirlo, de expropiación, sino que aquí lo que estamos hablando básicamente es cómo se convive en un predio junto con otro predio para que no produzca ruina o daño a los vecinos que colindan con esto. Y aquí me parece que la institución va por ese camino. Gracias, Presidente. Dos palabras más, director, y le entrego al tiro la palabra. Diputado von Mühlenbrock. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar al ministro a la distancia, bueno, señor director. Y a mí me preocupa estuve leyendo una carta que salió en el diario de la presidenta Ana Zabal, digamos, en que se refería a este proyecto, y me gustaría expresar tres inquietudes que me gustaría si estos se resolvieron en la comisión anterior. Uno, cito textual, que el enfoque urbano de un proyecto que afecta a la ruralidad, dice, la iniciativa no perfecciona la legislación forestal ya existente, sino que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Y quizás por eso se transmite a la Comisión de Vivienda de la Cámara y no en la Agricultura.
En segundo lugar, el proyecto no sanciona a quien causa el incendio, sino a quien lo sufre, pues crea más obligaciones para los propietarios rurales bajo sanción de multa. El proyecto parece asumir que todos los predios son forestales y de grandes empresas, en circunstancia que la mayor parte de ellos es de medianos y pequeños propietarios rurales, carentes de capacidad para soportar más regulaciones sobre las que ya existen. Y finalmente, la tercera preocupación está en que el proyecto tampoco avanza en la seguridad preventiva que permite prevenir los incendios forestales mediante la vigilancia de las vías de acceso a los puntos donde se sabe que siempre comienzan los incendios. La verdad que cuando vi esta carta y otras cosas que mañana me quedé muy preocupado de este proyecto, como entró con suma urgencia, que a veces no alcanzamos ni a verlo. De hecho, estamos funcionando pocos minutos más paralelo a la sala, pero es un tema muy preocupante lo que está pasando en este momento en nuestro país. Entonces, quiero saber, en este caso cito una de estas que es alguien conocido, la presidenta de la Zabal, de la Asociación Gremial. Entonces, quiero saber cómo responde el proyecto y por qué no pasó para agricultura, que me llama mucho la atención. El diputado Naranjo. Presidenta, yo parto de la base que este proyecto es una iniciativa que busca una prevención ante la eventualidad de que pueda ocurrir hechos lamentables como incendios. Y en ese sentido, para tranquilidad de algunos que están preocupados en términos de vivienda o de futuros comités de vivienda que se puedan construir próximo a un lugar que pueda ser sujeto de incendios forestales, les debo advertir lo siguiente. Primero, para poder transformar un suelo agrícola en suelo para vivienda, necesita pedir un informe al Servicio Agrícola Ganadero, porque no es cualquier suelo se puede cambiar de uso agrícola para uso de suelo. En segundo lugar, si no están bien informados, el Ministerio de la Vivienda, para que ese comité de vivienda, aunque haya conseguido el cambio de uso del suelo, le van a exigir una factibilidad de agua potable y de luz eléctrica. Y lo más probable, como va a ser un terreno que va a estar, si está próximo a una plantación forestal, evidentemente que no va a tener factibilidad ni de agua potable ni de luz eléctrica. Entonces, yo quiero advertir que yo creo que esto se hace en términos de prevenir situaciones que puedan ocurrir el día de mañana. Y en ese aspecto es lo que yo estoy entendiendo, lo que nos está planteando el Ministerio de Agricultura. Es decir, no es que en lugares que hoy día están habitados, ¿ya? Hoy día va a haber alguien que va a poner una plantación forestal al lado porque no se la van a permitir, porque es un suelo agrícola y no de uso forestal. Entonces se está poniendo ante una eventualidad de situaciones que se puedan generar. Y en ese sentido me parece lógico lo que está planteando, y aún más claramente lo que aprobó la Comisión de Vivienda es inconstitucional porque esto genera gastos que no están contemplados en el horario del Ministerio ni del Estado. Y por eso que el artículo transitorio 10º habla de eventuales gastos que puedan ocurrir, van a ser a cargo del Tesoro Público. Pero claramente el último inciso es evidentemente inconstitucional. Diputado Ibáñez y luego el diputado Aedo. Gracias, presidenta. Sí, bueno, en la Comisión de Vivienda este proyecto fue largamente debatido. Hubieron espacios también para que los propios asesores fueran integrando el proyecto con distintas visiones. Efectivamente, quiero referirme a dos puntos. Primero, respecto de los pequeños productores agrícolas, que por cierto que es muy legítima esa inquietud, dado que yo diría que gran parte del territorio forestal hoy día pertenece a pequeños propietarios y que generan una producción local que sería gravemente impactada por una regulación si es que no existiera ayuda de INDAP, por ejemplo, o de CONAF en este sentido. Entonces, eso se tomó, se debatió y existe un artículo transitorio justamente para apoyar en asistencia técnica a pequeños propietarios forestales y productores agrícolas. Existe un artículo transitorio que dice relación con los pequeños propietarios.
Incluso se habilita al gobierno regional también para hacer un aporte en la implementación de las medidas para evitar los incendios forestales. Y respecto de lo segundo, sobre el artículo 17, que se agrega este inciso final que dice relación con el daño patrimonial efectivamente causado en función del cumplimiento de las medidas ordenadas. Claro, me hago parte de las palabras del diputado Naranjo en ese sentido, pero también es importante señalar que lo que está proponiendo este texto son desafíos de ordenamiento territorial que vienen hace mucho tiempo debatiéndose en todas las políticas públicas que dicen relación con el crecimiento de la ciudad y el crecimiento de la productividad agrícola, forestal, también con el ordenamiento de la ciudad. Y no se señalan, digamos, por parte solamente de hecho, han tenido apoyo transversal, digamos, en las distintas etapas de debate, que se debe, por ejemplo, crear, solo dos ejemplos, crear una zona de interfaz urbano-rural, para que justamente en el límite urbano exista algún tipo de regulación del el material combustible en términos de la vegetación, del tipo de vegetación, de cómo se genera el disepado, el despeje de vías para que los bomberos, para que CONAF, para que los equipos de emergencia puedan actuar. Digamos, ese es el objetivo, ese es el fin, para que en la medida en que se generan incendios forestales se prevengan por un lado, pero también se ataque directamente en el combate de incendios, como lo que vivimos, por ejemplo, acá en Valparaíso, en mi región, 2014, 3.000 casas quemadas y aquí los monocultivos, digamos, al borde de la ciudad. Eso es un tema que genera apoyo transversal y desde ese punto de vista, el gravamen que se interpone a los propietarios es un gravamen que es similar a lo que se puede señalar cuando tú determinas cuántos pisos se puede construir en un territorio, o si es que ese territorio es para equipamiento o está destinado a, digamos, uso recreacional o 3, 4 o 5 pisos. Digamos, hoy día los planes de reguladores comunales de todas formas regulan la propiedad privada del suelo, en términos de qué es lo que se puede construir y qué no. Tú no puedes hacer una industria de alto riesgo en medio de un lugar que está zonificado para que se creen comercio y colegio. Eso está hoy día y existen ese tipo de regulaciones en los planes reguladores comunales que se actualizan vía municipios con participación ciudadana y todo aquello. Entonces lo que está estableciendo también este proyecto es un largo debate en materia urbana y de ordenamiento territorial que es apoyado transversalmente por quienes, digamos, están hoy construyendo política pública desde la universidad, desde la academia. Y finalmente existen fallos de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional que sugieren que este tipo de regulaciones que dicen relación con un ordenamiento territorial que prevenga riesgos, justamente no es expropiatorio, porque no ataca el corazón de la esencia del derecho a la propiedad, que es, digamos, el dominio en toda su uso, goce y disposición. Digamos, no, aquí se puede seguir vendiendo, se puede seguir arrendando, se puede seguir construyendo lo que había antes, etcétera. Y por lo demás también, a ver, si hoy día, ahí no manejo el detalle, pero ¿cuántas hectáreas estarían incorporadas dentro de zona de interfaz urbano-rural para ser, digamos, afectadas por este tipo de obligaciones para los propietarios? Sería un cálculo inimaginable para el Estado, ir determinando hectárea por hectárea cuánto es el costo del desepado por tipo de vegetación, etcétera. Entonces yo creo que ahí efectivamente es un gasto incalculable que dice relación con lo que decía el diputado Naranjo, que es iniciativa exclusiva del presidente. Por eso también sería esto inconstitucional. Gracias, presidente. Diputado Aedo. Muchas gracias, presidenta. Recogiendo lo que han dicho algunos de mis colegas, efectivamente hoy día hay una buena parte de la propiedad forestal en manos, digamos, de pequeños propietarios. Pero también hay otra situación, y obviamente uno habla desde el territorio que representa o donde vive. En la región del Biobío, por ejemplo en la provincia de Arauco, yo diría que tenemos un grupo de comunas o ciudades insertas en medio del bosque de dos grandes propietarios, CMPC y Arauco. Esa es la realidad. Son ciudades que están más bien insertas en zonas de bosque, sea pino o sea eucalipto. Por eso creo que las situaciones son distintas, pero ahí tienes una provincia completa en una situación en que dos grandes propietarios son los dueños de esos predios.
1 millón de hectáreas aproximadamente en la región del Biobío. Si no me equivoco en las cifras, pero es de esa magnitud lo que estamos hablando. Ahora, obviamente que eso es distinto de la situación de pequeños propietarios que en general, en algunos casos, están cercanos a vivienda, pero yo entiendo que esto también se quiere hacer cargo de los grandes incendios donde hemos tenido la pérdida de un número importante de viviendas en comunas, Santa Juana, Nacimiento, solo por dar ejemplos de la región del Biobío. E insisto, ahí lo que tenemos son grandes propietarios, 2 grandes empresas forestales del país que son mayormente las propietarios de esos. Por tanto, claro, cuando yo leo esto, a esas empresas, digamos, el daño patrimonial de mantener limpios sus predios, y de hecho hoy día ya lo están haciendo, están generando bordes o estas zonas de amortiguación de 100 o más metros en alguna zona. Entonces a mí me parece que el enfoque de este proyecto es un enfoque de seguridad sobre un enfoque económico, y en ese sentido a mí me parece un enfoque, digamos, atingente y atinado a lo que toca vivir. Tal vez lo que habría que ir precisando es la situación distinta, porque claro, aquí cuando alguien habla de un predio, digamos, que no está bien mantenido, pero que alrededor no hay tanta vivienda, o solo es un sitio de expansión urbana, claro, puede ser distinto. Pero yo lo que veo es que este proyecto lo que se hace cargo es de lo que sucedió el 2017, lo que sucedió el año pasado, que en el fondo son predios de grandes empresas que están aledaños hoy día a zonas urbanas como las que yo nombré. Solo dije las de la región del Biobío, obviamente puede haber otra situación. Entonces, en ese sentido, yo creo que habría que poner mucho más énfasis en ese aspecto, el de seguridad, más que en el tema patrimonial, que obviamente hay que cuidarlo, pero los temas de seguridad, creo que eso no está suficientemente claro en el proyecto. Por su intermedio, presidente. Gracias. Gracias, diputado Aedo. Diputado Ramírez. Gracias, presidenta. Presidenta, a mí este proyecto me hace algo de ruido por el debate que hemos tenido acá. El diputado Aedo decía recién que en el Biobío hay dos grandes empresas que tienen millones de hectáreas de eucalipto o de pino, y que ellas, justamente por todo lo que está en juego, han tomado sus propias medidas con zonas de amortiguación. Ellas arriesgan finalmente a perderlo todo en un incendio voraz si no tienen ese tipo de medidas. Por lo tanto, tengo la impresión de que este tipo de proyectos finalmente terminan afectando a quienes hoy día no han tomado todavía esas medidas. Y se me ocurre que quienes no han tomado todavía esas medidas son justamente los pequeños propietarios. Porque si a un pequeño agricultor nosotros le pedimos esa franja de 100 metros de la que hablaba el diputado Aedo, que es un tema permanente, ahí no pueden sembrar nada, por decir algo, perdón, está bien, pero al final hay un daño que es permanente y uno entiende que se imponga esa obligación por el bien de la comunidad, pero no se entiende bien por qué ese propietario que cuando compró no tenía esa obligación, hoy día tiene esa obligación y nadie le compensa. No parece justo. El diputado Ibáñez ponía ejemplos que yo creo que no se explican. Él dice, se puede imponer la obligación de tantos pisos cuando uno construye un edificio. Obvio, pero si a mí me dejaron construir 15, cambia la norma, me dicen que ahora son 10, bueno, si me obligan a demoler 5, alguien tiene que pagar eso. Yo de buena fe compré cuando eran 15, construí 15, invertí 15, ahora me lo bajan a 10. Bueno, si hay que demoler, alguien tiene que hacerse cargo de eso. Evidentemente los planos reguladores establecen zonas verdes o de educación donde no se puede construir otra cosa, pero si se establece que la casa del diputado Ibáñez ahora va a ser una zona verde, al diputado Ibáñez le van a compensar. Obviamente le van a compensar. Entonces la pregunta es por qué acá, cuando se le impone una nueva obligación a predios que pueden ser pequeños, aquí no se les va a compensar. Creo que en esta mesa hay gente pensando en las grandes forestales, pero como dijo el diputado Aedo, ellos ya tomaron sus medidas y no las tomaron de buenos samaritanos, las tomaron porque tienen que proteger, por supuesto, su negocio. Entonces, a mí me hace un poquito de ruido este tema.
de por qué se toma esta decisión de que de ningún modo se va a compensar sin tomar en consideración el tamaño del predio, la capacidad económica, etcétera, la producción del propietario del que estemos hablando. Bueno, me encantaría estar equivocado en lo que estoy diciendo, porque este proyecto no lo hemos visto en profundidad acá en Hacienda, lo venimos conociendo hace una hora, y me encantaría que me dejaran tranquilo desmintiendo todo lo que estoy diciendo para poder votar a favor tranquilo. En todo caso, el ministro la duda que yo tengo obviamente respecto al artículo 17, el ministro de Agricultura pidió que ojalá votáramos unánimemente el artículo transitorio número 10 y por lo menos con mi voto sí cuenta. Mi duda está en el artículo 17, en la forma en que el Ejecutivo propone que se vuelva a redactar en relación a cómo salió desde la Comisión de Agricultura. Gracias, presidente. De Vivienda, perdón. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio voy a tratar de hacer una respuesta general y algunas en particular, tratando de ir a la esencia de la discusión. Y me gustaría, el diputado Mellado, ¿sí? Señaló un tecnicismo en derecho. ¿Diputado? Sí, usted... Perdón, Romero. Usted señaló un tecnicismo en derecho que no le alcancé a capturar, un concepto. La denuncia de ruinosa, lo que pasa es que acá hay dos cosas. No Sí. es el cambio de circunstancias, como dice Guillermo, pero lo otro también, por lo que veo, es cómo se maneja después de ese terreno. Claro. Y ahí nos queda otra cosa. Bueno, en esencia eso. Hay voy a poner un ejemplo, hay una porción de un predio X que está ubicada en una zona de riesgo, que está predeterminada en base a un conjunto de criterios que ya está definido en la norma, que finalmente dice que esta es una zona de riesgo, alto riesgo, mediano riesgo, ahí está definido y hay un protocolo. Y para esa zona, este artículo, el que nosotros decimos reponer, propone un conjunto de acciones para ejecutar en esa zona. Entre estas acciones están las podas, el raleo, la reducción de vegetación, la inclusión de sistemas agroforestales, etcétera. No le estamos limitando el uso a la propiedad o diciendo, mire, usted tiene que hacer esto, sino que en lo que tiene, usted recomendamos haga esto y siga cierta pauta. Por ejemplo, si hay una plantación, no le estamos diciendo saque la plantación, sino que hágase cargo de la plantación para que tenga esta discontinuidad del combustible, para que ese combustible no vaya a generar un efecto catastrófico en el tema de incendio, y eso se hace con criterio técnico que está predefinido por CONAF. En cierta forma es eso, es una serie de pautas técnicas, aquí están raleos, poda y toda otra medida idónea, dice además, para lograr la discontinuidad del combustible. Cuando hablamos de idónea, además se trata de ver la particularidad del predio y también respecto a las características propias de quien lo posee. Entonces, en cierta forma, si uno va a la discusión de daño patrimonial, diputado Sepúlveda, nosotros no observamos un daño patrimonial, sino que más bien lo que se observa con esta indicación es que el predio además se mejora, porque la característica y la prescripción técnica está orientada por un lado a reducir el riesgo, pero además para incrementar el valor propio de la propiedad. Por ejemplo, si un pequeño propietario tuviera una plantación forestal, ¿ya? La medida idónea diría, mira, haga un raleo y haga una poda, de tal forma que recurre a CONAF y CONAF le hace la medida idónea y apta para esa propiedad, ¿ya? Y lo que hace es mejorar la productividad, además de la plantación, obteniendo productos de mejor calidad, que es una tremenda demanda también que tienen los pequeños productores forestales que plantan o plantaron en su momento y dejaron las plantaciones ahí y las ramas están hasta el piso. Y esa rama hasta el piso lo que hace es que el incendio simplemente se propague, ¿ya? Entonces, estas medidas que están acá, que son silvícolas y que están orientadas a reducir la discontinuidad de combustible, no es que nosotros digamos, mira, acá usted no hace nada y esto va a ser un peladero, porque eso sería un atentado además contra la propia productividad o diversidad de distintas situaciones. Entonces, ahí se arregla. Por eso nosotros lo que decimos que el artículo que se discutió en la mesa técnica, el que salió de la comisión técnica,
y que se solicita reponer, es justamente que tiene esa particularidad de que bajo esas condiciones entonces se le dan se le mejora la condición de la propiedad, básicamente. Respecto a los pequeños propietarios, estos pequeños propietarios, el artículo transitorio propuesto resuelve aquello, en el sentido de que los pequeños propietarios tendrían esa asistencia técnica con los programas que tiene CONAF actualmente, INDAP en su defecto, si hay plantaciones o bosques que no fueron sujetas a actitud preferentemente forestal 701, podrían tener apoyo por esa vía. Y en general no es que haya una prohibición, sino que más bien una regulación del uso que tiene básicamente en esta zona, que digamos que son zonas también que están predefinidas y el reglamento define que es una zona amenaza y son actualizables además en base a la recurrencia de incendios. Si no hubiera incendios, esa zona no existe, ¿ya? Porque es parte de las variables que determinan una zona de amenaza. O sea, si no hay incendio en una zona, independiente de las características topográficas de la vegetación y todo, no puede haber una zona de riesgo porque históricamente nunca había un incendio ahí. Entonces se trata justamente de incorporar toda la información que actualmente existe en el catastro de vegetación, en las estadísticas de incendio, en la topografía, y tratar o sea, no tratar, sino que determinar estas zonas de riesgo y estas zonas de amenaza, y sobre aquellas zonas proponer las medidas que son idóneas para reducir la discontinuidad del combustible. Raleos, podas, reducción de otro tipo de biomasa, lo que significa incrementar la productividad. Si me lo preguntan en términos forestales, son técnicas que se utilizan y lo utilizan las grandes empresas. A propósito, diputado, las grandes empresas tienen un protocolo que cumplen, el protocolo de plantaciones, que con esta ley se hacen atendibles íntegramente en el objeto de la ley, pero además para estas zonas de riesgo son algunas otras alternativas, porque estamos hablando ya de predios que tienen una evacuación silvoagropecuaria más allá de la netamente forestal, y que estamos yo creo que con eso evidentemente hay un concepto de seguridad que es lo que propone el proyecto. Diputado Ramírez Sí. y diputado Mellado. Lo que pasa, muchas gracias, Presidenta. Lo que pasa es que de lo expuesto me surge una duda, porque el director nos dice las exigencias que se van a imponer no constituyen un daño patrimonial. Puede incurrir en un gasto, porque la limpieza puede, pero no un daño patrimonial. Entonces, si ese es el caso, ¿cuál es el problema con... Si ese es el caso, entonces ¿cuál es el problema con el inciso que se intenta eliminar? Porque el inciso que se intenta eliminar parte así: el daño patrimonial efectivamente causado en virtud del cumplimiento de las medidas ordenadas. O sea, si no hay daño patrimonial efectivamente causado, como dice el director, este inciso queda en nada. La pregunta es, ¿y qué pasa si hay daño patrimonial? Y estamos hablando de un pequeño propietario. Sí, esa es la situación. Entonces, si es que el director dice, mire, pueden haber gastos asociados, pero no daño patrimonial, entonces este inciso va a quedar sin efecto en ese caso. El problema es que las situaciones son miles, son infinitas, y puede haber un daño patrimonial. Y en ese caso, ¿qué? ¿Vamos a mirar como legisladores para el norte sin proteger a la gente? Entonces, todos estamos de acuerdo que tienen que haber medidas, que se tienen que imponer gravámenes para evitar la propagación del fuego. Lo hemos aprendido, valga la redundancia, a fuego en los últimos años en Chile. Aquí yo creo que no hay dos opiniones. Hay que establecer estas medidas, estos gravámenes, y los privados se tienen que hacer cargo. Yo creo que no hay nadie en esta mesa que no esté de acuerdo con esa afirmación. También estamos de acuerdo en que si hay que incurrir en gastos para cumplir con esas obligaciones, bueno, tienen que incurrir en gastos. La pregunta en la que parece que no estamos de acuerdo es qué ocurre si es que hay daño patrimonial efectivamente causado. Que por alguna razón, ahora, con estas medidas, mi predio vale menos. Ahora, no en el momento en que yo lo compro, yo ya lo tengo. Entonces, la ley establece, o sea, así como viene de la comisión técnica, establece una solución, y el gobierno quiere borrar esa solución, con el argumento que aquí no hay daño patrimonialmente. Bueno, si no hay daño, entonces el inciso no se va a aplicar y
para el Ejecutivo sería lo mismo que no esté. Director, si le parece para contestar al tiro la respuesta. Ah, ya, diputado Sepúlveda. Partamos primero de lo que genera la acción, ¿no? Porque estamos obviando toda la primera parte, ¿no? Por su intermedio, el diputado Ramírez, estamos hablando, porque no es una acción cualquiera, lo que estamos hablando es de un propietario que no ha cumplido con la norma y no ha procedido al despeje que existe en la misma de acuerdo a la norma. O sea, un tipo que no quiere cumplir, ¿no es cierto? Ese es el primer criterio. No es un tipo que quiera cumplir, que alguien se le metió al predio y él no tuvo idea, no. Se hicieron todos los procedimientos, se notificaron y se hicieron todas las notificaciones y esta persona simplemente no quiere limpiar su predio y hacer las acciones que esta ley manda. Ese es el primer elemento, ¿no es cierto? En eso estamos de acuerdo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, no? No, el que no ha cumplido, ¿no? Porque nadie se va a meter al predio de una persona que hizo su pega, lo limpió, sino que efectivamente esta es una medida, es una acción que va a realizar CONAF ya casi de última ratio, cuando ya efectivamente no hay mucho más que hacer. Entonces, ese es el primer elemento. Entonces uno, claro, dice, el que irresponsablemente no ha cumplido con la ley, que pone en riesgo además a más personas, propiedades, ¿no? Nosotros además le vamos a tener que conceder, digamos, una especie de posibilidad de daño patrimonial. No es lo mismo, yo quiero decir, no es lo mismo, pero es como si en un allanamiento tuviéramos que responder porque se rompió la chapa de la puerta cuando Carabineros entra en una casa narco, digamos, ¿ah? Entonces, no es lo mismo, lo sé, pero al final del día cumple el mismo objetivo. Entonces, ahora, llevándonos al plano que me plantea el diputado Ramírez, que lo entiendo, bueno, si no hay daño patrimonial, porque pareciera que no podría haber daño patrimonial, que la verdad que a mí no es un tema en discusión, porque a mí lo que me interesa no es el valor patrimonial del propietario del predio que no quiere cumplir con la normativa, ¿no? A mí el tema en cuestión aquí, el más importante, es el riesgo que él está poniendo al resto, a la comunidad, a los vecinos, en fin, ¿no? Allá en el Maule, una población completa, Santa Olga, se quemó. Entonces, si no hubiera daño patrimonial, pero lo que pasa, ¿por qué no lo colocamos si no va a haber? No, pues que ese es el problema. Si va en la norma, la pequeña posibilidad de que pueda existir daño patrimonial le va a permitir a todos, sino más aquellos que tenían algún incentivo para poder actuar, a no actuar, para que actúe CONAF y para ver si yo puedo después recurrir por el daño patrimonial. Si hubiera una acción desmedida, por cierto, de la acción de CONAF, los tribunales, están en un conjunto de normas que existen para poder actuar judicialmente en los tribunales. Pero colocar esta norma es abrir una ventana que claramente no tiene justificación, dado la acción o omisión que ha tenido principalmente el responsable, que es el dueño del predio. Director. Tiene la palabra. Sí. Presidenta, por su intermedio, la asesora Catalina Núñez va a responder algunas de las inquietudes y quería aprovechar de despedirme porque tengo que tomar un avión camino a Concepción, tengo que ir a atender asuntos institucionales asociados al incendio y además que de un brigadista, ustedes conocen la situación de... Así es. Ya, muchísimas gracias. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Se han expresado varias ideas respecto del artículo 17, asimismo fue bastante discutido en la Comisión de Vivienda en su momento, y lo primero que, en el mismo sentido que señalaba un poco el diputado Aedo, y complementando su respuesta o la observación que realiza, es que este artículo en específico fue objeto de reserva constitucional por parte de diputados en su momento. La principal justificación por la cual el Ejecutivo busca reponer este artículo es a propósito de que es el Ejecutivo quien considera, y también así lo consideraban algunos diputados en ese momento, que este artículo es principalmente es en esencia de iniciativa exclusiva del presidente, por los gastos que irroga. Acá hay una imposibilidad de calcular, a propósito de lo que señalaba el diputado Aedo,
cuál sería el gasto expropiatorio, porque así mismo lo señala. O sea, el artículo 17 se refiere al cumplimiento de las medidas especificadas en el articulado y luego hace una bajada que abre la posibilidad de establecer un deber para el Estado ante cualquier daño patrimonial la acción de expropiación por parte del regulado, en consideración de que el Tribunal Constitucional y la Contraloría General de la República ha señalado que en este tipo de regulaciones no existe privación del dominio, que es el requisito procedente para la acción de expropiación y por tanto la sucesiva indemnización. Y que es justamente lo que señalaba el diputado Romero en su intervención, que es específicamente eso lo que señaló el Ejecutivo en su momento en la Comisión de Vivienda. Acá no se visualiza una expropiación. Si bien, y por otro lado, una buena pregunta que realiza el diputado Ramírez es acerca de los cortafuegos. El cortafuego no es la única medida que se establece. De hecho, bien lo señalaba el director, acá en la pauta de prescripciones técnicas, que es un instrumento objetivo que CONAF ya implementa para las plantaciones forestales, se está legalizando en este proyecto de ley. Está teniendo una jerarquía legal que es además un instrumento que ha costado en el tiempo que se haga obligatorio, porque fue una solicitud de la Contraloría General de la República a propósito de la tormenta de fuego en 2017, que este documento se hace obligatorio, porque antes del 2018 no existía obligatoriedad de implementación de estas medidas. Eran todas voluntarias de los propietarios de plantaciones. Además, también recordar que no todo el territorio nacional va a tener que implementar medidas de prevención, sino solamente aquellos donde hayan algunos niveles de amenaza altos. Por eso se establece como base de este proyecto de ley el mapa de riesgos y de amenazas, que también está ligado a la regulación de Senapred sobre la gestión del riesgo en este país. Y la institucionalidad así lo ha dicho. Por otro lado, señalar que la regla general del Código Civil es que existe un régimen común de responsabilidad y el Estado también lo tendrá que aplicar cuando sea necesario. Pero este articulado tiene serios problemas de constitucionalidad, partiendo por el primer argumento que señalé. Y es por eso que vuelvo a insistir si son la reserva de constitucionalidad. Por último, acá, a propósito de los mapas de amenaza de Senapred, es que el Ejecutivo toma la decisión de regular acerca de las amenazas que existen en Chile. Porque sería muy complejo regular esta problemática a nivel de un territorio que es tan complejo y dinámico en términos de geografía como es Chile, y en ese sentido se toma esta decisión en base a criterios objetivos. Y además, está de más decir que también en todo el texto se unifican las medidas para que éstas sean suficientes e idóneas y proporcionales dependiendo de cada territorio y cada predio. Por tanto, en base a esos argumentos es que el Ejecutivo considera que esta indicación no tiene que mantenerse en el texto, sino que debe aprobarse la que repone el Ejecutivo en consideración de los argumentos ya señalados. Es que tenemos hasta las 5:30. Tenemos hasta las 5:30 para votar el proyecto. No, hay que llamarlos a los diputados y poner en votación el proyecto. ¿Ya? Si les parece, y así resolvemos el punto. Ministro. Presidenta, ¿me escuchan? Sí. Presidenta, ¿se escucha? Sí, ministro. No, muy breve los 4 puntos. Se plantea por qué pasó a vivienda, eso lo determinó la Secretaría de la Cámara, porque además todo este proyecto se trabajó con el Ministerio de la Vivienda, porque en todo el mundo es así, esto es la OCDE, los estándares, no son solo las ciudades, como bien dijo el diputado Baedo, esto también tiene que ver con las localidades, Curanilahue, el Gran Valparaíso, Gran Concepción, y allí se juega no solo la vivienda. Recordemos que murieron 26 personas el año pasado, y por eso... Disculpe que lo voy a tener que interrumpir. Lo que pasa es que empezó la sesión en sala y tenemos que ir a dar quórum y hay una votación al inicio. Entonces, quiero pedir el acuerdo de la comisión para suspender y prorrogar a la vez por el tiempo suspendido y así poder votar. ¿Si les parece? Ya, ok. Aprobado.
la sesión. Ya. Diputados, estábamos escuchando al ministro que estaba exponiendo, nos estaba respondiendo algunas consultas. Y luego de eso, si les parece, votamos. ¿Ya? Ministro, para cerrar, sí, y votamos. Muy breve. Yo explicaba que se tramitó por vivienda porque lo determinó la Secretaría, pero en la OCDE y el proyecto, como ustedes ven, tiene mucho que ver con planos reguladores, etcétera. Segundo, decía el diputado Aedo, ¿por qué no está lo de seguridad? Recordemos que la ley que penaliza las faltas en incendios, ya sea institucionalidad o negligencia culposa, son altísimas las penas, pueden llegar a 20 años y como ustedes conocieron, en algunos casos ha habido cárcel. Y por ahí, a juicio de todos los expertos, no va el tema, más bien por lo que hemos estado haciendo. La CONAF duplicó las unidades de investigación, llevamos récord, más de 50 personas detenidas en todo el país. Estábamos aquí hablando con el personal de Chiloé, también han metido preso gente, están las policías todos más activos y se metió en los protocolos del COGRID, de cuando hay estos días de botón rojo, se saca más uniformado a la calle a propósito de lo preventivo. Reiterar que son casos extremos en que se ponen estas medidas más estrictas y que, bueno, no puede ser gravoso. Insisto en el ejemplo de las torres eléctricas y a propósito de pérdida patrimonial, complejo, muchos van a ganar también, porque lo que va a ocurrir en la experiencia comparada es que los municipios van a tener que hacer planos reguladores, va a haber, por tanto, zonas de vivienda con las calles, que muchas veces no se dejan las calles, te mira la gente ahí como sin una calle alrededor de las localidades nuevas. Entonces esto va a ayudar a los territorios. Y finalmente, por las dudas bueno, lo explicó bastante bien lo que acabo de decir el diputado Naranjo y el diputado Ibáñez, pero por las dudas del diputado Ramírez, reiterar que, entre comillas, terrenos que están en los periurbanos y en la zona de interfax, recordemos que los municipios tienen atribuciones en los sitios eriazos, en la parte urbana, de obligarlo que estén cerrados y limpios, que pueden provocar incendios. Entonces, en estricto rigor, es expandir moderadamente esa obligatoriedad de tener nada le va a pedir cosas exageradas, mantener limpio con el pasto seco, cortado, como cosas son necesarias para la corresponsabilidad. Eso es lo que busca el informe y además está ya trabajando la INDAP. Además se dio un ejemplo que es incorrecto. Por ejemplo, en varias partes la manera que tiene INDAP de ayudar a los forestales que se vean tienen que hacer algún cortafuego es precisamente ayudarles con planes de riego, ojalá que puedan tener allí alfalfa, pastos vivos, algo de ganadería. Es precisamente buscar el daño patrimonial en lo que busca este proyecto. Muchas gracias, ministro. Si les parece, entonces pasamos a la votación del proyecto. Ya, en votación. Presidente, son 2 artículos los que corresponde a esta comisión votar. El artículo 17 permanente, que tiene una indicación del Ejecutivo, y además el artículo 10º transitorio, que es la norma de mayor gasto fiscal, que no tiene indicaciones. Si le parece, podríamos hacer una votación para ambas normas. ¿Le parece a la Indicación comisión? del Ejecutivo. Una. ¿Separado? No, separado. Primero Perfecto. entonces el artículo 17. Diputado Barrera. El artículo con la indicación que reemplaza el artículo 17. A favor. Diputado Naranjo. A favor. Diputado Ramírez. ¿Voto 17? ¿Sí? Y contra. Diputada Rojas. Diputado Romero. Diputado Ibáñez. Diputado Sepúlveda. A favor. Diputado von Millenbrock. En contra. Presidente.
6-3, aprobado. Aprobado. Pasamos entonces al artículo transitorio. Sí, ¿Si le parece a la comisión? por unanimidad. Muy bien. 9-0. Diputados, la diputada Cid venía en camino. Si les parece que cuando llegue podamos incluir, se puede hacer. Sí, incluir su votación. Pero el problema es que la podríamos incluir en el de la unanimidad, pero el que tiene votación dividida, esa, efectivamente, si tuviéramos unanimidad en los dos, quizás, pero Ah, está el diputado Mellado, le podemos... Ya, claro. Diputado Mellado, para incorporar su votación, ¿le parece entonces dar la unanimidad, o sea, sumarse a la unanimidad del artículo transitorio? Perfecto. Y en el artículo, en el otro artículo, ¿cuál es su votación? En contra. entonces Perfecto. quedaríamos 6-4. Doy la unanimidad y voto en contra. Para Sí. que no se, para que no se... Para que no se entienda. Sí, sí, sí. Está bien. Pero perdón, No, sí está. esa opción de poder incluir las votaciones, cuando la persona, el diputado o diputada manifiesta la acción, no podemos asumirla aunque la... Totalmente, totalmente. Ahora, al diputado informante le corresponde al diputado Aedo. Ya, le corresponde al diputado Aedo como diputado informante.